Buenas tardes, como es costumbre, vamos a continuar con el ciclo de charlas sobre hortalizas y leguminosas. Hoy nos vamos a centrar básicamente en lo que es la conservación de semillas. No solo las semillas, que vamos a necesitar para multiplicar las plantas en el futuro, sino también aquellas semillas que queremos almacenar y cuidar, para utilizarlas como alimento más adelante, ¿correcto? Como es costumbre también, lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver la charla y cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, la dejamos para los 10 minutos finales de la charla. Bien, en este sentido, vamos a... Ahí está. Bueno, ahí lo que tenemos es distintos recipientes que contienen semillas, ¿correcto? El más común, el más, quizás más habitual que nosotros vemos es un frasco, un bollón, en el cual se le pone, una tela en la parte superior y se lo ata a los efectos del intercambio de gases, porque lo que nunca debemos olvidar es que la semilla es un ser vivo, o sea, es el reservorio de la planta que mantiene la vitalidad, respirando y haciendo intercambio de gases con la atmósfera. Los otros dos que tenemos ahí es una bolsa que siempre tiene que ser de tela, no puede ser una bolsa de material plástico o nylon, porque si no, lo que les decía recién, el intercambio, de gases no se produce. Y lo otro que está sobre aquel lugar es un cajón, una caja de madera, un cajón, que también es muy adecuado forrándolo, las paredes, con madera o cartón, tanto la madera como el cartón permiten, el intercambio de gases, por lo cual es muy positivo. Bien, disculpen. Aquí tenemos, una pequeña descripción que habla, de lo que es habitualmente el lugar donde nosotros vamos a desarrollar nuestra tarea. O sea, en la zona urbana, donde nosotros plantamos, donde ponemos semillas. Las ponemos en pequeños lugares, en jardineras, en pequeños canteros, en lugares muy reducidos. Entonces ahí vamos viendo, las posibilidades que tenemos. Por lo tanto, la cantidad de plantas que nosotros podemos obtener y desarrollar en esos pequeños espacios son reducidas, o sea, no podemos hacer grandes cultivos. Por lo cual, a los efectos de enriquecer nuestra alimentación y la variedad de plantas, lo que debemos hacer es elegir variedad de plantas que nos permitan tener una serie, de cultivos que a su vez los mismos cultivos los podemos ir intercalando en el tiempo, o sea, podemos ir sembrando con espacios de 15, 20 días, a los efectos de que el resultado final, la cosecha, también sea escalonada y no nos salgan todas las semillas juntas, todos los elementos juntos, ¿correcto? Ahí les pusimos un ejemplo, la semilla de lechuga contiene alrededor de 5 gramos de semillas, que es unas 300 o 400 semillas en casi medio gramo, un poquito más de semilla. O sea, la lechuga es una semilla muy pequeña, ¿correcto? Por lo cual, ocupa muy poco espacio. Bueno, estamos un poco lentos en esto. Aquí tenemos, lo que nosotros consideramos una explicación muy importante a los efectos de que ustedes tengan una cabal conciencia de cuál es, la definición de semilla. O sea, nosotros tendemos a decirle semilla a cualquier, vegetal o cualquier elemento vegetal que permite la multiplicación de las plantas. Y no es estrictamente así. O sea,
ahí tenemos algunos ejemplos. La papa, por ejemplo, en esta parte del Uruguay, en esta parte del hemisferio, perdón, digamos, no se multiplica por semilla, se multiplica por el propio tubérculo, ya sea el tubérculo entero o, digamos, fraccionándolo. Cuando ustedes dejan una papa que tiene algunos días, algún tiempo, digamos, en nuestro hogar, van a ver que la papa empieza a lo que vulgarmente le llamamos ojos. Bueno, cada ojo, cada brote de ese tubérculo es una nueva planta en potencia. Por lo cual, si nosotros dividimos esa papa en tantas partes como ojos o brotes tenga, y a su vez ese brote lo pasamos por ceniza o algún tipo de, digamos, de sustancia que selle donde hicimos los cortes, digamos, podemos plantarla y de ahí vamos a obtener una planta que después va a reproducir una cantidad de tubérculos de la misma variedad de la que multiplicamos, ¿correcto? Obviamente, perdón, hoy estoy un poquito afectado con el resfrío y les pido disculpas. Obviamente, en materia comercial, los tubérculos se los trata, digamos, con productos que retardan, digamos, la brotación, el hecho de que salgan ojos, lo cual permite que la papa, desde el momento de la cosecha hasta que llega al mercado, mantenga, digamos, su aspecto original de cuando salió. Tarde o temprano, igual ese efecto va a caducar y la planta va a rebrotar. Pero cuando nosotros cosechamos papas en forma natural, sin agregarle ningún tipo de componente químico, lo que va a suceder es que al poco tiempo, 20 días, un mes de cosechada la papa va a empezar a tratar de germinar, porque esa es la manera que tiene el vegetal de multiplicarse, ¿correcto? A su vez también tenemos otro ejemplo que es muy conocido, que son los dientes de ajo. O sea, acá en el Uruguay se consigue semilla de ajo, se puede hacer de semilla la multiplicación de las plantas, pero normalmente lo que se utilizan son, digamos, salvo que lo hagamos en almácigo por semilla, los dientes de ajo. Y cada diente de ajo es una planta en potencia que va a ser, digamos, después una cabeza de ajo, ¿correcto? O sea, si nosotros conseguimos una cabeza de ajo, vamos a tener en potencia más o menos 10, 12 plantas futuras. ¿Ah? Ellas van a brotar, debemos introducir en la tierra ese diente de ajo con la parte brotada hacia arriba, digamos, y él va a salir y se va a desarrollar. Primero va a desarrollar, digamos, toda una parte verde, digamos, y de buena altura, que es el crecimiento de la planta, y cuando nosotros vemos que está formada la cabeza de ajo, lo que hacemos es achatar la parte verde para que se seque, entonces todo el nutriente que el ajo va tomando del suelo lo transmite hacia el bulbo, hacia los dientes, que crecen, digamos, y se van haciendo una cabeza mucho más grande. Por consiguiente, digamos, esas no son estrictamente semillas, o sea, tanto el tubérculo como los dientes de ajo no son estrictamente semillas, pero sí son la manera que ha encontrado la naturaleza de multiplicar ese tipo de plantas. Lo que son típicamente semillas son aquellas que, habiendo cumplido su ciclo vital la planta, o sea, nace de una semilla, valga la redundancia, se desarrolla, florece, genera esa semilla y se seca, ¿correcto? En ese momento, cuando está la floración ya secando, o sea, marchitándose, es el momento de recolectar la semilla. ¿Ah? Ahora vamos a ver los métodos para recolectarla. Una vez recolectada esa semilla, es un ser vivo, como yo les decía hoy en el principio, es un ser que respira,
que lo afecta la temperatura, la humedad y el calor, digamos, por lo cual nosotros debemos cumplir determinados requisitos para que no pierda su poder germinativo. O sea, no lo pierde automáticamente, no es que una semilla hoy sea, digamos, tenga poder germinativo y al otro día no, si no han cambiado las condiciones de almacenamiento. Pero ella a lo largo del tiempo va perdiendo, digamos, su capacidad de poder multiplicarse. Como decía ahí, un lote de semilla no pierde en forma abrupta, digamos, su capacidad, pero sí va perdiendo poder germinativo. ¿Eso qué quiere decir? Pierde dos tipos de poder. Uno es que del lote, pongamos, de 100 semillas, cada vez son menos las que van germinando. O sea, vamos perdiendo, tenemos que agregar más cantidad. En la medida que la semilla tiene más tiempo, tenemos que agregar mayor cantidad a los efectos de lograr el mismo resultado. O sea, si uno de 100 semillas, de una semilla que ya tiene un tiempo de almacenaje, quisiera, digamos, obtener 80 plantas, por decir algo, normalmente en vez de sembrar 100, 110 semillas para obtener 80, vamos a tener que sembrar 120, 130 semillas para obtener 80, ¿correcto? Y a su vez también la semilla va perdiendo una cosa que es fundamental, que es ese poder que yo les he hablado más de una vez, por el cual una vez que la humedad y la temperatura del suelo acciona hidratando la semilla y logrando que germine, digamos, la planta tiene que tener un vigor para poder emerger, digamos, y tomar la energía, digamos, de la luz, tanto sea artificial como del sol, a los efectos de poder desarrollar el resto de la planta. Esa energía, digamos, que es la que la obliga y le permite emerger, se va perdiendo. Entonces es como, digamos, nos pasa, valga el símil, a los seres humanos. Cuando tenemos 10, 12, 15 años, corremos sin ningún tipo de problema. Trepamos a los árboles sin ningún tipo de problema. Cuando ya tenemos un poquito más de edad, nos cuesta un poco más. Y así sucesivamente hasta que llega un día que miramos el árbol y decimos, ¡buah! A ese árbol yo subía cuando tenía X cantidad de años. Bueno, la semilla le pasa lo mismo. O sea, en la medida que va pasando el tiempo, que nosotros la mantenemos almacenada, ella va perdiendo el vigor híbrido que tiene la semilla, que le permite, digamos, poder emerger. Acá tenemos una tabla que es bastante, digamos, precisa con respecto a, y muy necesaria de conocerla, para tener una idea. Cuando uno quiere, digamos, almacenar semillas, o sea, cuando uno cosecha semillas, cuando uno tiene plantas que producen semillas y las queremos cosechar no para consumir, sino para reproducir las propias plantas, digamos, tenemos que tener en cuenta cuál es promedio el tiempo por el cual ellas mantienen su vigor, digamos. Y ahí lo tenemos, ahí nos fijamos. Casi todas son muy longevas, salvo una o dos. O sea, la selga es tremendamente longeva. Una semilla de selga se puede almacenar en condiciones ideales durante 4 años y no pierde su poder germinativo. El apio tiene 5 años, la berenjena lo mismo, la calabaza, los zapallos, todas las variedades de la semilla de zapallo pueden estar 5 años guardadas sin ningún problema. La cebolla, increíblemente, la cebolla pierde muy rápidamente su poder germinativo. ¿Ah? O sea, cuando cosechamos semilla de cebolla, la tenemos que emplear inmediatamente. O sea, al año siguiente la tenemos que usar y ya ahí tenemos que generar nuevas plantas porque si no, al otro año ya la cebolla quizás pierda el 50% o más de su poder germinativo. Las coles tienen 4 años, las espinacas tienen 4 también,
Los guisantes, ¿qué son los guisantes? Los guisantes junto con las judías y las habas son de la familia de las leguminosas, o sea, son todas las variedades que ustedes conocen de lentejas, porotos, al final, digamos, lo vemos. Las lentejas, los porotos, todas las leguminosas, esas que nosotros conocemos, tienen ese poder germinativo, o sea, durante todo ese tiempo tienen el poder germinativo. Y ustedes fíjense que ahí estamos hablando de que un haba tiene 4 años más o menos y una judía o un guisante tiene 3. Y sin embargo, si uno piensa, la semilla de haba es una semilla muy grande al lado de las demás semillas. Y la de lenteja es muy chiquita. Y quizá la lenteja tenga igual o mayor poder germinativo. No tiene que ver con el tamaño, sino que tiene que ver con la conservación de la energía de la semilla. Las lechugas tienen 2 años, el maíz tiene 2, el melón, al igual que los zapallos, tiene muy larga conservación, el nabo tiene 4, los pimientos, los que engloba toda la familia de los pimientos, ahora vamos a hablar en particular de los pimientos por una aplicación que ellos tienen, los pimientos, los morrones dulces, todos se pueden guardar durante ese tiempo, los pepinos, los rábanos, que llevan 4 años de conservación, la zanahoria, que es una semilla muy pequeña, pero tiene una muy buena conservación, y finalmente, digamos, en esta tabla, que podría ser mucho más extensa, pero es lo que mayormente uno utiliza, tiene más o menos 3 años de conservación. Para no salirnos del tema, digo, tú me habías hecho una seña, una pregunta, dime. ¿Perdón? ¿Qué son los coles? ¿Qué son los coles? El col es toda las coles en general, digamos, son la semilla, son la familia de los repollos, digamos. O sea, el repollo es una col, ¿conoces lo que es el repollo? Bien, si bien específicamente las coles como tal, es una planta que acá ahora lamentablemente se consigue muy poca semilla, digamos, crece con un vástago alto, muy alto, puede llegar hasta los 1,5 metros y 2 metros de altura, y va echando hojas, para ser práctico, hacia los costados, digamos, que son muy parecidas a las hojas del repollo. Pero a diferencia del repollo, que uno lo ve crecer y cuando él se cierra la parte central, digamos, y mantiene toda la estructura, digamos, muy firme, es el momento de cosecharlo, y cosechado hay que utilizarlo en forma inmediata. La col, que tiene una hoja muy similar y se pueden hacer las mismas aplicaciones que los repollos, lo que tiene la ventaja es que nosotros le vamos sacando las hojas de abajo, de los costados, ella sigue creciendo y nos va a dar hojas durante mucho tiempo, quizás a veces hasta más de 1 año. En el cual nosotros podemos ir cortando y utilizando las hojas. Bien, digo, esta tabla lo único que tiene es la intención de ser una guía para que ustedes aprecien el tiempo que se puede conservar. Yo les voy a poner un ejemplo que creo que lo he dicho acá más de una vez, pero digo, es aplicable al día de hoy. En una excavación que se hizo en la ribera de un río en el norte del país, se descubrió un estrato de una inundación muy antigua que debería tener 40 o 50 años de haberse producido esa enorme inundación, y había un arrastre hecho por el río que había depositado en esa franja de arena semillas de... una planta, digamos, que es una maleza de abrojos. Semillas de abrojos las había depositado. El abrojo es una semilla muy grande, digamos, que utiliza para transportarse, que tiene unas especies de ganchos que se le prenden a los animales o a las personas, digo, si uno va con ropa de trabajo, y a lo que los animales transitan por el campo, digamos, o uno mismo los va
dejando y desparramando. Es la manera que encontró la naturaleza de reproducir esa planta. Bueno, lo concreto, esas semillas estuvieron en ese estrato de arena, que obviamente no estaba en contacto con el aire, estaba muy comprimido, durante 40 o 50 años. Bastó que la excavadora hiciera su trabajo en la excavación, las semillas quedaron al aire y al sol, a los 3, 4 días estaban todas germinadas y prendiendo. ¿Ah? Y habían estado ahí un tiempo indeterminado, en unas condiciones muy particulares. Por lo cual les digo, las semillas tienen esa enorme particularidad de mantenerse, digamos, con vitalidad. Ahí lo dice, la vitalidad de una nueva planta, las semillas pueden mantenerse viables en un número muy variable de años, desde 1 hasta 10 o más años, ¿correcto? O sea, uno las puede tener mucho tiempo. Lo otro que tenemos que tener cuidado cuando nosotros almacenamos semillas, digamos, para reproducir plantas, es una cosa que es un fenómeno que se está dando ahora en forma, digamos, natural, y es lógico, es parte de la comercialización de las semillas, que es que muchos de los productos que nosotros consumimos hoy en día son fruto de semillas híbridas. ¿Qué quiere decir eso? Que esas semillas fueron elaboradas, digamos, mediante manipulación genética, a los efectos de obtener un resultado. ¿Cuál puede ser el resultado? Ejemplo. Ustedes imaginen enormes plantaciones de tomate para la industria, digamos, que el tomate debe llegar a la industria, a la planta, en determinadas condiciones, ¿tá? Como para ser procesado. Entonces, una de las dificultades que había antiguamente era que el tomate maduraba en la planta, si uno lo cargaba a granel, digamos, a lo que uno ponía una capa de tomates una arriba de la otra en la caja de un camión, cuando llegaba eso a la planta era pulpa, porque se habían aplastado, ¿correcto? Entonces obligaba que había que cargarlos en cajones bien acondicionados, quizás retirarlo de la planta antes que tuviera su madurez ideal, lo cual hacía que en la planta el resultado no fuera el mismo. Entonces, para ser concreto, mediante manipulación genética se consiguió una variedad de tomate, que acá prácticamente ahora no se planta, pero en otras partes del mundo sí se planta, digamos, que permite cargar el tomate a granel, como quien carga zapallos en un camión. O sea, uno los tira para arriba, van cayendo en la caja, se van apilando, cuando está el camión lleno, marcha para la planta, cuando llega a la planta el tomate está impecable. ¿Ah? Porque tiene una resistencia en la cáscara, en la parte externa, en la piel, y a su vez una estructura interna. Ustedes vieron que el tomate tiene una estructura interna, digamos, muy parecida a los arcos de cúpula que se usaban en la antigüedad para hacer construcciones muy, muy importantes cuando no se contaba con el hierro. O sea, el hombre no hizo más nada que aplicar lo que la naturaleza muy sabiamente había descubierto hacía muchísimos años para construir formas, digamos, las aplicó a la construcción. Bueno, el tomate tiene una de esas particularidades, que su manera de ser estructurado permite que mantenga, digamos, su forma. Bien, eso es manipulación genética. O sea, se buscó una cualidad que se quería y se logró. Así se ha hecho con una cantidad de vegetales, buscando mejor aspecto, mejor color, retardo en la madurez, más conservación, llegada al mercado en situaciones, digamos, de mayor atractibilidad, porque nunca perdamos de vista que nosotros consumimos la mayoría de los vegetales y todo lo demás primero por los ojos. O sea, nosotros vemos el aspecto y después valoramos todas las otras cualidades que puede tener un vegetal, pero lo primero es la visión. Bueno, la industria, sabiendo eso, lo manipula. ¿Qué es lo que pasa con las semillas de esos productos? ¿Son inviables? No, no son inviables. ¿No sirven para almacenarlas? Sí sirven para almacenarlas.
¿No las podemos multiplicar posteriormente? Sí las podemos multiplicar. Pero ¿qué es lo que va a pasar? De 100 semillas nos van a salir plantas de diferentes cualidades que van a representar las cualidades originales de las plantas que dieron origen por cruzamiento a ese producto. O sea, algunas serán iguales al producto, pero la mayoría van a retrotraerse a el origen de la planta. ¿Ah? Es lo que pasa normalmente en la multiplicación tanto de los animales como nosotros mismos, los seres humanos, que a veces dicen, pero salió igual que el abuelo. No se parece ni a la madre ni al padre, es igual al abuelo o al bisabuelo o a la tía. Bueno, son los genes que contiene la semilla, digamos, que tiene la información genética de los orígenes. Entonces, cuando uno la reproduce, aparecen todos, digamos, esas cualidades, ¿correcto? Entonces, cuando uno va a almacenar semilla, lo primero que uno debe detectar es si esa semilla proviene de plantas, digamos, que no han sido tratadas genéticamente, sino que son plantas, digamos, de origen natural, que cada vez quedan menos, o si son de origen, digamos, genético, de manipulación genética, tenemos que tener la precaución y el cuidado de saber que lo que van a producir no necesariamente son idénticas a la planta que dio origen a esa semilla. ¿Queda claro? Bien, teniendo claro eso, tenemos que ver bueno, yo estoy un poquito hoy. Bien, dejémoslos ahí. Tenemos que ver, digamos, cómo podemos almacenar las semillas. Tengan en cuenta esto, digamos, hoy hablábamos de las distintas variedades de semillas que se podían almacenar y durante cuánto tiempo. Cuando uno va a sembrar, tiene que tener también ciertos conocimientos. A ver, el zapallo criollo, vamos a hablar de algo conocido, aquellos zapallos grandes, enormes, digamos, que pesaban entre 8, 10 y más kilos, que uno iba al comercio y nos vendían un trozo de ese zapallo, tenía y tiene, digamos, un poquito la desventaja para el comerciante, para quien vende la mercadería, no para nosotros si lo vamos a plantar y consumir, porque podemos conservarlo de otra forma. Pero para el comerciante tenía el riesgo, el perjuicio, que de repente cortaba un trozo de ese zapallo y si demoraba mucho en venir otro cliente que precisaba el otro trozo y terminaba perdiendo parte de esa calabaza, de ese zapallo grande. Entonces fuimos migrando hacia formas, digamos, de zapallos más pequeñas. ¿Ah? Y hoy estamos sanamente invadidos por un zapallo que ha venido del norte, del lado brasilero, digamos que uno lo conoce como cabutiá. Bien, para que se produzca un cabutiá, si uno agarrara fuera, comprara un zapallo sazonado, o sea, sazonado quiere decir que está ya con la cáscara dura y que puede tener conservación, y uno si lo guarda en determinadas condiciones, lo deja en un lugar donde le circule el aire, no haya mucha humedad y no sea atacado por los roedores, el zapallo se puede mantener muchos meses, digamos, hasta ser consumido. Si uno saca semillas de ese cabutiá y las planta, la semilla va a germinar, la planta se va a desarrollar, la planta va a florecer. Pero si uno no hace algo que yo les voy a decir ahora, al final la planta se seca y no genera ningún zapallo. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Si la semilla era fértil, yo la planté, la semilla creció, hecho los que conocen las plantas de zapallo saben que largan unas guías, digamos que se extienden con unas hojas muy grandes, sacan unas flores amarillas
muy bonitas, que inclusive en gastronomía se utilizan para hacer determinado tipo de alimento, y a su vez, una vez que está, uno dice, bueno, ya floreció, ahora ya está. En cuanto la flor cumpla su ciclo de polinizarse y poder, digamos, generar un fruto, va a aparecer un calabacín pequeño, se va a desarrollar y cuando se seque la guía y se seque la planta, tengo el zapallo. Y resulta que hace todo eso y no tenemos nada. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ese es el ejemplo típico de un híbrido manejado genéticamente. Para que nosotros tengamos otro cabutiá, precisamos plantar o una fila de cabutiá o una planta de cabutiá, y en la fila siguiente o en otro, si es un recipiente, una maceta, un cantero pequeño, una jardinera, en la otra jardinera tenemos que plantar una calabaza. La calabaza son esas que tienen la cáscara anaranjada, digamos, que tiene una pulpa muy consistente, anaranjada, que se utiliza mayoritariamente para hacer dulces o zapallos encuadrados, pero si bien se puede utilizar en cualquier otro tipo de preparación, que acá se venden, que tiene una forma, digamos, muy característica, porque es como una S, digamos, una C, mejor dicho, digamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El polen que produce la calabaza es el que poliniza la planta de cabutiá. La calabaza va a dar calabaza y el cabutiá va a dar cabutiá. Y si no estuvieran las dos plantas contiguas, la calabaza seguiría dando calabaza y el cabutiá no tendría absolutamente nada, no se reproduciría. ¿Correcto? Esas son particularidades que ustedes deben saber de las semillas para poderlas almacenar cuando uno las almacena con la intención de producir nuevas plantas. ¿Ah? Y a su vez, digamos, esto les indica que si uno quiere reproducir el zapallo criollo, ese zapallo grande, enorme, digamos, ese zapallo no tiene ningún inconveniente. O sea, ese zapallo se autopoliniza, o sea, él mismo tiene en la flor los dos sexos, o sea, la parte femenina y la parte masculina, y se autopoliniza y genera una planta idéntica a la cual vino su origen. Por lo cual, si nosotros tenemos un zapallo de muy buenas dimensiones, quizás, digamos, en un porcentaje muy alto, los hijos, la reproducción de ese zapallo, sea del mismo tamaño. Lo mismo pasa con muchas variedades de tomate que se comercializan aquí. La mayoría viene de semillas que no han tenido modificación. Entonces, si uno ve que la forma, el color, el aspecto, el tiempo de maduración y todo lo demás de ese tomate es el adecuado y uno quiere, digamos, reproducir la misma planta, puede extraer esa semilla, hacerle determinado tratamiento y va a obtener el mismo resultado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tomate cherry, que es muy adecuado para plantarlo, digamos, en lugares pequeños, primero porque es una planta de no mucho desarrollo, de una muy gran producción, y a su vez no necesita, digamos, sustento, o sea, ella se autosustenta. O sea, el tomate cherry y el tomate perita tienen esa cualidad que la parte, digamos, verde de la planta, de las ramas y los gajos, son lo suficientemente consistentes como para sostenerse. A diferencia del tamaño del tomate americano, que si uno lo quiere producir, digamos, en forma correcta, tiene que hacerle un sostén, porque la planta, si no se vuelca sobre la tierra, el fruto estando a nivel de suelo es afectado por la humedad y termina siendo malo, ¿correcto? Bien. Visto eso, vamos a ver cómo se debe almacenar una semilla. Si uno cosecha una semilla, o sea, quiere decir que terminó el proceso de crecimiento de la planta,
produzco semillas, ejemplo, lo que hablábamos hoy, la cebolla, digamos, es un tallo largo que larga una inflorescencia que es, digamos, como una esfera que contiene las semillas. Uno corta esas esferas cuando ya están secas, las tiene que introducir en una bolsa de tela, como vimos hoy las imágenes. Perdón. Ahí está la bolsa, y esa bolsa la colgamos en un lugar donde el aire circule hasta que se seca la semilla, termina el secado, porque en el momento de la cosecha todavía tienen un grado de humedad que las hace inadecuadas para poderlas conservar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el maíz. Uno cuando cosecha maíz, no el choclo, digamos, que consumimos habitualmente, que es una mazorca, una semilla que está todavía en proceso de crecimiento y no ha logrado su madurez. Cuando uno deja una planta de maíz hasta el secado total de la planta y en ese momento cosecha la mazorca, da la sensación de que estuviera con un grado, digamos, de sequedad suficiente como para poderlo automáticamente guardar, pero no es así. O sea, ahí nosotros tenemos que hacer lo mismo, lo podemos guardar y es mejor guardarlo porque la protege del ataque de determinados insectos con toda la mazorca, sin desgranarla, ¿ah? Y la desgranamos en el momento que la vamos a usar para la siembra, ¿correcto? También hacemos lo mismo, la ponemos, siempre las semillas van a una bolsa de tela de una trama abierta que permita, digamos, la circulación de aire y el secado de la misma. Cuando está seca, ahí sí podemos ir al bollón de vidrio o a la caja de madera, o la podemos mantener en la bolsa. ¿Cuál es la diferencia de mantenerla en la bolsa? Que esa bolsa sigue permitiendo la evaporación. Entonces, ahí estamos contribuyendo negativamente a la conservación de la semilla, porque va a ir perdiendo demasiada humedad. La semilla tiene necesariamente, para mantener su poder vital y su estado de, digamos, de latencia, necesita un grado de humedad que no se lo podemos aportar, o sea que ella ya lo tiene naturalmente. Pero si nosotros la dejamos que ella siga en ese estado, digamos, de evaporación, llega un momento que se seca, digamos, y deja de ser hábil para poder ser multiplicada. O sea, que la bolsa es muy eficiente al principio para lograr el secado. Una vez que logramos el secado, tenemos que ir a la caja o al bollón, siempre con una tela arriba, nunca poner en, digamos, recipientes herméticos, si lo que pretendemos es utilizar esa semilla para multiplicar, ¿correcto? Ahora, si nosotros queremos utilizar la semilla no para multiplicar una planta, lo mismo pasa, disculpen el volver un minuto para atrás, lo mismo pasa con la semilla del morrón. Es muy común, nosotros compramos los morrones, los abrimos para utilizarlos, le sacamos la parte central que tiene la semilla y por lo general esa semilla la descartamos, o sea, no la utilizamos en la alimentación. Bien, esas semillas son fértiles como para producir plantas de morrones. Lo que tenemos que hacer es recolectar esas semillas, ponerlas en la bolsa que les decía recién de tela y dejarlas que la pulpa que le vaya quedando, digamos, pegada a la semilla se seque, y una vez que eso esté seco, la semilla ya está pronta para guardar. El tomate, si lo queremos conservar de esa manera, lo que tenemos que hacer es, previamente a cosechar la semilla, lo ponemos un par de días, si fueran días, digamos, de sol pleno, digamos, de buena temperatura, lo ponemos arriba de una plancha o algo para que se evapore más rápidamente, porque el tomate contiene mucha humedad. Una vez que se evaporó rápidamente la humedad que tiene la planta, lo ponemos en la bolsa, hace su proceso de deshidratación y después lo guardamos en el bollón o en la caja, ¿correcto? Y ahí tenemos semilla
para ir multiplicando de futuro. La lechuga, aunque a ustedes les parezca mentira, también semilla. O sea, si uno deja la lechuga, no se tienta y la consume cuando ella está pronta para ser consumido, si uno deja que siga haciendo el desarrollo, la lechuga va a terminar también en su centro generando una inflorescencia, digamos, tiene unas flores blancas muy pequeñitas, digamos, que tiene ahí la semilla. Y de ahí se puede extraer semillas que permiten después, posteriormente, sobre todo cuando conseguimos alguna variedad de lechuga que sea atractiva por su color, su textura, digamos, a veces hasta por su sabor y la queremos multiplicar, ¿correcto? Ahora, si nosotros queremos guardar semillas para el consumo, o sea, ejemplo, yo planté una buena cantidad de arvejas, por ejemplo, coseché verdes, coseché a medio proceso, y quiero guardar semillas para plantar, voy por el camino que les dije recién. Pero yo quiero guardar algunas arvejas de esas deshidratadas para poderlas usar dentro de un tiempo, como alimento, me refiero. O porotos de manteca, o habas, o lentejas, que se reproducen muy fácilmente. Y yo las quiero conservar largo tiempo para consumirlas porque voy a tener buena cantidad y todo lo demás y las voy a consumir dentro de mucho tiempo. Ustedes saben, sobre todo los que intervienen más en la cocina, saben que a veces encuentran algún paquete, algún bollón, algún tarro, que cuando lo vamos a utilizar, una semilla que la hemos guardado durante un tiempo, aparece el gorgojo, que es un insecto que perfora la capa principal del grano, se mete adentro y se alimenta, digamos, de la parte nutritiva que tiene el grano. Bien, ¿cómo podemos hacer nosotros, sin utilizar productos químicos, obviamente, que son riesgosos para la salud, para poder conservar semillas, ya sea para alimentación o para otro tipo de aplicación, por largo tiempo, sin tener que recurrir a productos químicos para poderla conservar? De la humedad ya les expliqué, o sea, la semilla necesita un grado de humedad determinado, o sea, no mucha humedad, pero necesita, por lo cual debe estar en un frasco que permita el intercambio de gases. Tiene que estar en un lugar de temperatura más bien estable, donde haya un promedio entre los 15 y los 20 grados. Entonces, debe estar protegida de los rayos del sol, porque el sol también trabaja, digamos, para poder quitarle el poder germinativo a la semilla. Si nosotros tenemos controlada humedad, temperatura y luminosidad, ¿cuál es el otro riesgo que tenemos para la semilla? Los insectos. Que increíblemente pasan, hoy en día se ha encontrado semillas, por ejemplo, es muy común en los porotos que vienen importados de otros países para el consumo, el poroto negro y todo ese tipo de porotos, que en envases de plástico están agujereados, el plástico, perforado el plástico, y adentro está el gorgojo comiendo, o sea, primero pasó el plástico y después se metió, no es que estaba adentro y perforó el plástico, no, perforó el plástico y se metió para adentro, ¿correcto? Entonces, ¿cómo logramos nosotros poder, digamos, subsanar eso? Hay 3 productos vegetales que son de muy buena aplicación y no corremos ningún riesgo. El primero son los ajíes. Cuando digo los ajíes no hablo de los morrones. El morrón no tiene picante, o sea, el morrón no genera, digamos, ningún tipo de reacción, digamos, cuando uno lo come. Hablo de los ajíes, o sea, los que son bien picantes. Ustedes secan, un método de ponerlo al sol, en el microondas, donde ustedes crean conveniente, en el horno de la cocina abierto, como ustedes quieran, lo secan, lo muelen, ojo con las manos, si se lo van a hacer a pura mano, después se tienen que lavar muy bien las manos antes de tocar partes sensibles del cuerpo, porque la sustancia irritante que tiene
el pimiento hace, digamos, su trabajo también ahí, y se lo ponen a las semillas que vamos a guardar, sean porotos, lentejas, habas o lo que sea, ¿correcto? La única precaución que tenemos que hacer es que antes de utilizarlas para la alimentación, las lavamos, no el remojo para que se ablanden, las lavamos, las enjuagamos 2 o 3 veces, ahí se va a ir el picante que tenía, la sustancia que tenía el pimiento y quedan las semillas. Ahí los gorgojos ni ningún otro insecto aplica. También sirve, pero ya deja un sabor un poquito más fuerte, la hoja de eucaliptus. O sea, uno cosecha hojas de eucaliptus, las seca, las muele, las incorpora de la misma manera, pero transmite, el eucalipto es muy fuerte, digamos, en sus taninos, transmite, digamos, algún tipo de pequeño amargor que a veces la semilla, si es muy sensible, lo puede tomar, digamos, en ese intercambio de gases que yo les decía, y hace que quede con algún dejo cuando lo vamos a usar. Pero es muy eficiente para, digamos, sobre todo si lo vamos a usar para conservar semillas que vamos a reutilizar, ¿correcto? Y por último, el laurel. El laurel cumple la misma función, también deja, digamos, el sabor característico que tiene el laurel, menos cantidad que el eucaliptus, pero eso también permite, digamos, que si uno lo seca y lo muele, esa molienda lo podamos utilizar, digamos, para incorporarlo a la semilla, tanto sea para alimentación como para conservarla, digamos, largo tiempo la semilla, ¿correcto? Bien, si les parece, digamos, ¿tienen alguna consulta? Estamos en tiempo de poder hacerlas con sí.